hombres y mujeres del mundo, ante todo, gracias a cuantas personas, miles de personas, le dieron seguimiento a la locución del sábado pasado que hablamos sobre Senasa. Hoy quiero hablar directamente a los pobres y a los trabajadores de mi pueblo y del mundo. Yo sé que ustedes malpasan, sé que hay pobreza, sé que hay limitaciones en el andar de su vida. Sé por los momentos difíciles que más que nadie atraviesan los trabajadores y los pobres, no solo de nuestro país, sino del mundo. Pero tenemos que ver también las causas y el porqué de esa pobreza y del por qué no se da el salto hacia una transformación. Ocurre que, por ejemplo, en el caso de los pobres y de los trabajadores, los poderosos, los dueños de los medios de producción, te imponen reglas, te imponen condiciones a través de los gobiernos de cada país. A instancia de ellos surgen las leyes que más que protegerte a ti y proteger al que sufre y al que no tiene nada, protege a los dueños de las fábricas, de las maquinarias, de la materia prima y del dinero. Son leyes que dejan a los pobres y a los trabajadores en una situación de orfandad. Existen leyes. Te hacen creer, por ejemplo, que tú puedes tener tus hijos y que tus hijos pueden llegar a ser igual que los hijos de los ricos. Pero observa, tus hijos van a escuela pública en nuestro país con deficiencias, con limitaciones, escuela donde no hay ni biblioteca, donde no está el internet con computadoras y equipos digitales necesarios y suficientes, con profesores, las más de la vez, que no son dueños de la capacidad y del conocimiento como debe ser. Te ponen, por ejemplo, que hay un timbre, un sonido que suena a la hora de entrar y un sonido que suena para la hora de salir, como si fueran militares, como si fueran soldados. Te van condicionando, te enseñan qué a memorizar. Te hablan de qué, por ejemplo, de la historia. Te hablan de hechos cuando fue la independencia dominicana, quiénes son los padres de la patria. Te hablan de la historia americana, francesa, pero no te hablan de hechos de la historia que han sido trascendentales y extraordinarios en las luchas por la transformación o las transformaciones del esquema económico, social y político a favor de los pueblos y de los seres humanos. Nunca te han dicho a ti qué fue la Comuna de París, ni se estudia en las escuelas. Aquel fue un movimiento donde los trabajadores parisinos, por un tiempo muy corto, tomaron el poder, pero fueron rodeados por las potencias de Europa para estrangularlo donde no salía ni entraba ni un grano de trigo, que es un producto muy conocido en Europa y de vastas extensiones de sembradío. Tú entras entonces y te encuentras que esos hechos no te lo enseñan. Cuando provocan hasta careo, es provocando una tirantez entre los mismos estudiantes como si fueran enemigos. Pero no te enseñan a razonar, ni el porqué de las causas, ni el porqué de los hechos en los acontecimientos de la historia. No te hacen a ti recuerdo de cuando se dieron las intervenciones de los Estados Unidos a nosotros, pero más lejano. Nunca te hablan con realidad, con profundidad y con objetividad de la invasión de los españoles a nuestra tierra como a los demás pueblos de América. No te dicen cómo trataron, consideraron y maltrataron a la raza indígena, cómo llegaron hasta extinguir a la raza, a los taínos en nuestro pueblo, cómo lo masacraron, cómo acabaron con Anacaona, con Caonabo, con Enriquillo, aquel indígena que lanzó aquella gran sublevación por los derechos
de los hombres y mujeres indígenas. No te dicen nada de eso, solo todo de forma superficial, y te presentan la conquista española como un gran proceso de la humanidad, como una gran transformación, como un gran regalo, cuando lo que nos quitaron fue el derecho al desarrollo connatural de los indígenas. Te presentaron a los indios, a los indígenas, por ejemplo, a los indios de México, a los mayas, a los aztecas, también como en Guatemala y otras naciones de Centroamérica, como ignorantes, como personas comparadas a un animal irracional, dejando de lado que los mayas y los aztecas desarrollaron una gran civilización en la arquitectura, en la medicina, como en otras áreas del saber humano, llegando a la astrología y al número. ¿El porqué de eso? Porque quieren que tú vivas en la ignorancia y no te enseñan a razonar ni a buscar las causas ni la razón de ser de cada hecho de la historia. El porqué, para que tú jamás conozcas las luchas que libraron aquellos antepasados a nosotros, aquellos que dieron su vida por la libertad, por la democracia y por las reivindicaciones de los derechos sociales y económicos que merece todo ser humano para la estabilidad de él y de su familia y de todo un pueblo y de una nación. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que tenemos que darle un giro, buscando la razón de ser y la causa del por qué vivimos en la pobreza. Es que en la medida en que te mantienen en la pobreza, te subyugan, te llevan a vivir en la ignorancia y en el desconocimiento de las luchas y acciones que tú debes desarrollar para lograr todo un accionar de conquista de tus derechos legítimos. Si tú observas, tú conoces poco de lo que es un sindicato, cómo nació el sindicato, cómo se libraron las grandes batallas reivindicativas desde que surgió la revolución industrial, allá por los 1700, cómo esas empresas fueron aglutinando hombres y mujeres solo para que le vendieran su fuerza de trabajo, solo logrando pagarles salarios pírricos miserables, donde tenían que vivir más de 18 personas en una simple casucha de un barrio de Londres en Inglaterra, de París en Francia, de Berlín en Alemania, o de otras ciudades como Nueva York en los Estados Unidos, en la medida en que lo mantenían a ellos subyugados, que no podían tener la educación ni formarse ni una reingeniería acorde a la transformación de la tecnología, de la metodología, de la transformación hoy del mundo digital. De esa forma te pueden estrangular y tú desconoces eso. Y tú crees que con solo mandar tu hijo a una escuela es suficiente, donde no le enseñan ni a pensar y no le enseñan el desarrollo de cada tema, buscando el porqué y el porqué y el porqué. Hubo un gran filósofo griego, y ese filósofo hablaba siempre a sus estudiantes, él haciéndole preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? El porqué de cada cosa, el porqué de cada objeto, el porqué de cada sujeto, el porqué de cada accionar en la historia de cada país. ¿Por qué te hablo de esto? Porque yo sé que tú lloras lágrimas de sangre. Yo sé que tú te sientes inmerso en la incertidumbre, en la penumbra, mejor dicho, en la oscuridad, porque tú ves que no sale de ese fango que es el derrotero que lleva la pobreza extrema en nuestro pueblo. Te dicen que hoy tú cuentas con un régimen de seguridad social, por ejemplo, que es un derecho incalculable. Como te dije el sábado, la seguridad social es la respuesta a las incertidumbres que surgen en el ser humano. Ahora, ¿cuál es el costo de eso? ¿Solo el porcentaje que te descuentan a ti de tu salario? No, porque cuando tú vas donde el médico, no va a pagar solamente 100 pesos ni 500 pesos lo que cubre el seguro social. No, tiene que pagar lo que exige el médico como honorario. Tiene que pagar los gastos de emergencia, que es hasta un monto. Tiene que pagar los medicamentos, que solo es hasta 3,000 pesos en el año. Y después, ¿cómo tú das respuesta? ¿Es eso entonces seguridad social?
Cuando termina tu internamiento y te pasan la factura y sobrepasa el monto que cubre la compañía aseguradora, ¿de dónde bendito saca tú y repone lo que te falta? No lo tienes. Tiene la familia que hacer entonces travesura, tiene que llorar mucho, tiene que tocar puerta para ver cómo consigue la diferencia en el dinero. Pero tú no lo conoces. ¿Por qué? Porque no te preocupa, porque tú también no escuchas quien te hable. Aquí, como lo digo muchas veces, los llamados líderes y dirigentes políticos no hablan contigo. Por eso ya yo tengo una posición. El día que haya elecciones de nuevo, yo no voy a votar. ¿Por qué no voy a votar? Te lo voy a decir. Porque no me dicen qué piensan y cómo piensan. Y no me dicen qué piensan hacer. Y si me presentan un plan, tengo entonces que sentir desconfianza porque ya han estado por el aparato del Estado. Los tres partidos que más suenan, todos gobernaron a nuestro país. ¿Y cuántos derechos fundamentales te ofrecieron? ¿Qué te otorgaron a ti como un derecho real que te permita dar respuesta a los alimentos? Pero no solo a la alimentación, sino a la estabilidad en el trabajo. Pero no solo la estabilidad en el trabajo, sino en la formación tuya. Formación intelectual, formación académica, formación tecnológica, formación técnica. Que todos los días ahora con el mundo digital se está transformando violentamente, rápidamente, toda la cultura en la producción y en el trabajo, y tú no vas a tono, y por eso te mantienen como un obrero encadenado, como un trabajador encadenado, que al no tener sindicato, al no tener un instrumento que permita unificar a todos los trabajadores de una empresa, o de una misma rama, o de un mismo accionar, entonces tú eres un ente individual y se aprovechan del individualismo para negociar directamente contigo o solo darte lo que leyes del pasado, que lo que tienen son migajas que te otorgan. Tú no puedas provocar su modificación, ni poder sentir el derecho, ni sentirte en confianza para discutir un contrato de trabajo de tú a tú con el dueño de los medios de producción. Yo te pregunto, ¿podrá haber un salto? ¿Podrían nuestros hijos, donde no tienen escuela, con bibliotecas, con computadoras, con la política digital, con profesores preparados en el mundo digital, podrías tú tener hijos y esperar que tengan un desarrollo donde no hay una política de politécnico que tenga los laboratorios y los talleres, que al mismo tiempo que van aprendiendo matemática puedan ir aprendiendo química y física a través de la práctica en los laboratorios de química y de física? No, entonces quedan a media. Jamás podrán estar a la par de los hijos de los ricos, a menos que sea una persona que desde pequeñito encuentre unos padres que le vayan indicando que él tiene que ser estudioso, que él tiene que ir a las bibliotecas públicas, que él tiene que ir a ver si hay una biblioteca en la escuela o en la universidad y aprovechar todo el tiempo, cada segundo, cada minuto, cada hora del año, para irse nutriendo por sí mismo y buscando la ilustración, el conocimiento por un esfuerzo voluntario y propio, que un día pueda tener un nivel que le permita dar un salto hacia una especialidad. Si tú no tienes una beca para tu hijo, ¿dónde va a ser tu especialidad? ¿A dónde va a viajar para conocer otros mundos y otras latitudes? ¿Qué te quiero decir? Que te han enseñado a ser pobre, y como pobre te han enseñado a ser dócil, y como dócil te están enseñando a aceptar todo lo que te imponen, todas las condiciones en derecho como en lo económico, y por eso tienes tú que aceptar esas condiciones y vivir bajo un mundo de explotación, de incertidumbre y de temor, porque saben que si te votan no tienen los medios para conseguir otro trabajo de una vez en un país donde tenemos millones de hombres y mujeres sin trabajo. Oye bien de lo que te estoy hablando. Te voy hablando de la educación, te voy hablando de la formación, te voy hablando de la transformación mental, de la transformación en la instrucción.
te voy hablando de que tenemos que buscar la forma de luchar para que un día surja un gobierno que pueda ofrecer y tener una pequeña biblioteca en cada barrio, en cada campo, en cada paraje. Y al mismo tiempo ese niño poder tener quienes le conduzcan, quienes le enseñan, al mismo nivel que le enseñan a los hijos de los ricos en los grandes colegios privados. No, lo que luchamos es para que desaparezca la escuela pública y los gobiernos desatenderse de la educación para que solo sea un negocio donde citan solamente colegios y instituciones de carácter privada, donde para poder llegar allí hay que pagar. ¿Puedes tú pagar 1,000 pesos? ¿Puedes tú pagar 500 pesos mensuales? ¿Cuánto no se te van a ti para poderlo mandar a la escuela pública solo en transporte? Solo en darle para la merienda. Dicen que le dan el desayuno y la comida. Eso es bueno, pero ¿hasta dónde es de calidad? ¿Hasta dónde es lo suficiente? Todo eso hay que pensarlo. Pero no busquemos las dádivas, busquemos las condiciones de derechos fundamentales. Y el pelear por derecho, tú no estás buscando que te hagan un regalo, ni te den tampoco una limosna. Tú estás buscando por el derecho a plenitud, el derecho a la enseñanza, el derecho al saber, el derecho a aprender. Es un derecho fundamental porque se recoge en la Constitución de tu país. Hay un artículo que está en los 50 que habla del derecho a la educación, que es una obligación no de un sector privado, sino del Estado, para que nadie quede fuera de las aulas, para que pueda haber campos deportivos, para que tus hijos aprendan a jugar fútbol, se enamoren del basquetbol, se enamoren del béisbol, se enamoren del voleibol, del tenis y hasta del golf, que no tiene que verse que es un deporte para los hijos ni de los ricos solamente, sino de todo aquel que demuestre un deseo y tenga las condiciones y las habilidades. Pero tú no lo vas a lograr, porque tú crees que tú también eres un rico, porque tú tienes un carrito que lo hiciste vendiendo el motor para darlo como pago inicial, y porque tú tienes un celular y tienes internet, y tú crees que con eso, que estás sacrificando el salario miserable que recibe, y le quita hasta la leche, le quita el pan a tu familia, y tú crees que por eso ya tú eres igual que el que tiene los medios de producción, que el que tiene un gran carro, el que tiene una gran casa. Cuando tú sigues viviendo las más de las veces en una casa con muebles, y si tiene muebles más de las veces también están rotos, ya son viejos, y no tienen ni donde sentarte ni donde dormir con tranquilidad y en paz como un auténtico hijo de Dios. He querido hablarte de esto porque es necesario que tú aprendas a pensar, que te preocupes por saber y buscar el porqué de tu situación, descubrir el porqué de tu vives como vives, que tú aparentas una cosa porque un día te pusiste una camisita de 10 pesos, pero tiene cuántas que están rotas, tiene cuántos pantalones, es más, tal vez cuenta con un pantaloncillo o un blumen, si eres mujer, pero no puede más. Y cuando hace un desarreglo, deja de dormir, porque sabe que ha hecho ese desarreglo cogiéndole y tomándole dinero al usurero del barrio o del campo. No, llegó el momento de sentir alegría por ser parte de la vida. Llegó el momento en enamorarse de la vida, amar la vida. Llegó el momento de sonreír a flor de labio. Llegó el momento de autoenamorarte de ti mismo y comprender que tú vales, que tú tienes un significado profundo, porque tú le brindas la transformación de la materia prima con tu trabajo, con tu mente, con tu esfuerzo. Que tú vendes tu fuerza de trabajo, pero eres acreedor de derechos esenciales, tanto en la educación, tanto en la salud, tanto en el hogar, con una vivienda, tanto en teniendo un pedazo de tierra para sembrarlo y sentir que es tuyo, y que esa producción se la puede vender a quien tú mejor consideres porque mejor te paga. La fanega, el quintal, la libra de arroz, de habichuela, de cebolla, de zanahoria, de lo que sea. Y tú eres el dueño de tu propio destino, pero que tú encuentras respuesta en leyes esenciales, en la salud, en la educación,
en todo el diario accionar, que tú tienes el derecho a contar con agua potable, con agua pura en tu hogar, a bajo precio o regalada no, otorgada por el Estado, porque es un derecho fundamental y que tú no tengas que invertir en comprar agua. Tú tienes derecho a tener energía eléctrica en tu casa y contar con un pequeño o mediano aparato de televisión. Tú tienes derecho a que tus hijos cuenten y tú mismo para que ellos te enseñen con una computadora que te la otorga el Estado a través del gobierno o por el sacrificio del padre o de la madre con lo poco que gana como trabajadora, ya sea obrera, ya sea empleada, pública o privada. Pero si tú no aprendes a enamorarte, si tú no aprendes a comprender la belleza de la vida, si tú no aprendes a enamorarte de la naturaleza, de los árboles, de las gramas, de los ríos, de los bosques y de las montañas, ¿cómo tú vas a tener la ilusión de pelear para un día irte de vacaciones con tu familia, irte a la playa, irte a la montaña, andar por un bosque o hacer lo que se llama un picnic, donde te llevan pedazos de salchichón, un pan, que te lleva un pedacito de queso, te lleva un refresco y allí tiende un papel o una pequeña alfombra? Y entonces tú poder compartir con tu familia, comer y desarrollarte. Lo que quiero decirte es que tienes que aprender a autoconocerte, a autovalorarte y pelear por tu futuro, pelear por el futuro de tus hijos y poder tener conciencia de no responder solo para servirle y prestarte a servirle a los poderosos y votar por los que ellos quieren que tú votes y que te tiran ráfagas de anuncios por la radio, por la televisión, por los periódicos. No, que tú aprendas ya a definir por qué Dios te dio mente, te dio cerebro para poder pensar y determinar lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es positivo y lo que es negativo. ¿Cuál es el camino que debes de elegir? Y eso es lo que yo quiero pedirte. Yo no te pido que pienses igual que yo. Yo no te pido a ti que peleen y te expongas, que te maten, pero sí te pido que sepa el valor de la unidad entre los trabajadores, la unidad entre los campesinos, entre los jornaleros, entre los pequeños agricultores, formar asociaciones y juntos pelear. Yo recuerdo una vez un pequeño pobladito cerca de Villa González que se llama Baniga. Yo recuerdo cuando se unían a través de su asociación, hacían huelga, paraban todo, ocupaban el local del Ministerio de Agricultura para que le buscaran el tractor para arar la tierra. Cuando hacían huelga y paraban todo para que le buscaran la semilla de habichuela para hacer el sembradío de la habichuela. Cuando hacían huelga ya con el producto a mano para que le dieran buenos precios en el mercado y que el gobierno guiara la política del precio. Pero hoy eso no está. Hoy son huérfanos, hoy anda cada quien por su lado. Y yo no quisiera morir pensando en que tú sigues viviendo un mundo individual, ni de yoísmo, ni de egoísmo, ni de individualismo. Yo quisiera morir sabiendo que ya mi pueblo, pobre, campesino, trabajador, ha aprendido a seguir las luchas del ayer, del siglo XVII, XVIII, del XX y del XXI, y de aquellas luchas que el Jesús de Nazaret puso en movimiento y practicó en defensa de los pobres y los desposeídos, de los descamisados de la humanidad, dejando el mensaje de las luchas por las reivindicaciones. Yo quiero que tú tomes conciencia de que si tú no hablas, si tú no opinas, no eres nadie, no eres más que un esclavo, con la única razón de que puede pensar y recibe una migaja de salario o de un sueldo. Espero no maltratarte cuando te hablo de esa forma. Lo que quiero es desafiarte, lo que quiero es ponerte a pensar, lo que quiero es que aunque tú no sepas leer ni escribir, pero puedes pensar, puedes saber cómo vive y por qué vives así. Tú no vives así porque eres pobre. Tú vives así porque tú has aceptado ser un pobre, de vivir en la miseria extrema, en vivir sin tener derechos de la educación y la salud y otros derechos esenciales presto a tus manos. Y no es justo que tú vivas así. Por favor, llega el momento
en que analicemos, pensemos, razonamos y podamos buscar que me hablen, lograr que me escuchen, unir las dos posiciones, las dos acciones, que me digan y yo pensar y poder saber quién me habla, quién no me habla, quién me merece y quién no me merece respeto. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.